Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a charlar un poquito sobre la variable aleatoria uniforme, vamos a conocer su función densidad, su función distribución y sus parámetros, la varianza y la media, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio para integrar un poco todos estos conocimientos. Bueno, entonces si nosotros definimos una variable aleatoria uniforme como x, ¿sí? Un intervalo a b de la recta real, ¿sí? Decimos que a y b es el punto mínimo y el punto máximo de esta variable, ¿sí? Esta es la variable uniforme, es la variable que más se asemeja a lo que conocíamos como equiprobabilidad en el mundo discreto, ¿sí? Porque lo que tiene, ¿sí? Es que a cada intervalo que tenga misma amplitud tiene la misma probabilidad. Entonces, por eso decimos que es la variable que más se asemeja a la equiprobabilidad. También lo que tiene, sí, es un concepto, muchas veces van a decir, es una variable que está relacionada al azar, ¿sí? Este tipo de cuestiones, al azar entre elegir un número al azar entre 1 y 10, ¿sí? Este tipo de cuestiones, por ejemplo. Y bueno, su función de densidad de probabilidad es la siguiente, o sea, vamos a ver el gráfico, ¿sí? Al ser un informe, el área va a ser un rectángulo, ¿sí? Entonces, para poder calcular la expresión de esta función de densidad, lo que hacemos sencillamente es hacer base por altura. Entonces, ahí vamos a tener la función de densidad, porque esta representa la altura. Entonces, 1 sobre b menos a para x entre a y b, ¿sí? Y bueno, también tiene asociada una función de distribución acumulada, ¿sí? Que la tenemos por acá. Bueno, la forma de calcularla es la misma de siempre, es la integral entre menos infinito a infinito, ¿sí? De la función de densidad. Bueno, si resolvemos esa expresión, lo que obtenemos es esta función de distribución acumulada, ¿sí? X menos A sobre B menos A. ¿Sí? Ya más o menos sabemos cómo funciona una función de distribución, ¿no? Y para qué sirve. Y bueno, lo mismo hacemos con la media y la varianza. Si yo quisiera calcular la media, bueno, la expresión que conocíamos era la integral, ¿sí? De menos infinito a infinito de x por f de x. Bueno, si resuelvo todo eso en forma genérica, vamos a llegar a esta expresión, a más b sobre 2, ¿sí? Que está bien, es el punto intermedio, ¿sí? De esta. Y bueno, la varianza en este caso es b menos a al cuadrado sobre 12. De la misma manera, si yo resuelvo cómo se calcula la varianza en una variable aleatoria continua, la expresión a la que llego es esta, ¿sí? Veamos el ejemplo entonces, ¿sí? Dice, el precio del litro de combustible durante el próximo año se estima que puede oscilar entre 140 y 160 pesos. Bueno, el primer punto dice hallar la función de distribución del precio del litro de combustible, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entonces definir la variable, ¿sí? X como precio del litro de combustible en pesos, ¿sí? Y entonces decimos que X es uniforme, ¿sí? Porque el decir que puedo oscilar entre estos dos valores habla de un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la función densidad que vimos antes, ¿sí? Era 1 sobre b menos a, 1 sobre 160 menos 140, es decir, 1 sobre 20, ¿sí? Para x variando entre 140 y 160. Bueno, si grafico, ¿sí? Esta función densidad, esta es la altura, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, y esta sería el área, ¿no? Entonces todo esto tiene área 1, ¿verdad? Es un rectángulo. Bueno, entonces la función de distribución, ¿sí? Lo que podemos hacer es aprovechar justamente como esta especie de atajo que tenemos, que ya lo tenemos como una hoja de fórmulas. Entonces lo podemos utilizar. O podemos usar, ¿sí? Cómo se calcula una función de distribución en una variable aleatoria cualquiera continua, ¿sí? Eso lo pueden optar ustedes como quieran. Yo voy a aprovechar justamente este atajo, que ya lo tenemos. Y bueno, es sencillamente completar acá los numeritos. Entonces tenemos x menos 140, que es el a, sobre 160 menos 140. Y ahí tengo calculado la función de distribución. Bien sencillo. Para después seguramente hacer cálculo de probabilidades y demás. Eso vamos a ir viendo cuando avancemos. Bueno, el otro punto es hallar el precio medio esperado del combustible para el próximo año, ¿sí? Y bueno, justamente, como dije antes, puedo usar o la fórmula que conocemos ya de variables aleatorias unidimensionales o puedo usar directamente ya el atajo que tenemos acá. Entonces, usemos el atajo, ¿no? A más B sobre 2, bien sencillo. 150 litros, sí, es el precio medio esperado para el próximo año. Y el último punto es el cálculo de una probabilidad sencilla,
es calcular la probabilidad que el precio del litro de combustible sea menos de 150 pesos, ¿sí? Entonces esto, si agarro el gráfico de la función densidad, lo que hago es poner esa condición de que x sea menor a 150 y es calcular directamente justo la superficie de este rectangulito verde más chiquito. Entonces, planteo justamente esta probabilidad de que x sea menor a 150 pesos. Entonces tenemos la opción de usar la f de x o usar la función de distribución. Si uso la función densidad de x es sencillamente la integral, ¿no? Desde el punto inferior, que es 140, hasta 150, que es el punto límite de la función densidad de x, que era 1 sobre 20. Bueno, eso me da un medio, ¿sí? Que sería base por altura. La base tenemos que es 150 menos 140, 10. 10 por 0,05 nos da el 1 medio, ¿sí? Bueno, o puedo usar también la función de distribución de x. Entonces esto directamente ya teníamos que las probabilidades que están asociadas a x menor o igual a 150 es directamente aplicar la función de distribución de x en 150. Es agarrar la función de distribución que teníamos esa expresión y reemplazar. Este era x, ahora es 150 menos 140 sobre b menos a. 160 menos 140 queda también un medio. Bueno, espero les haya sido de utilidad el video de variable aleatoria uniforme. Nos estamos viendo en los próximos videos.